Si no, después me van a decir ustedes que me equivoque. Bueno, ahí estamos. Decíamos que para poder componer, hacer F con G, esto hay que escribirlo de alguna manera, F de cuánto a cuánto es y G de cuánto a cuánto es. ¿Para qué? Para yo poder hacer esta relación. Porque si F se compone con G, entonces F tiene que poder tomar de la imagen de G y tienen que ser de la misma dimensión. Entonces acá es cuando yo llamo a las tres componentes de G, hago una abstracción y digo son X, Y Z, que es donde toma F. Y bueno, hago, como son dos las últimas variables independientes, voy a tener tres funciones respecto de dos variables independientes. Entonces van a ser 3 por 2, es decir, 6 derivadas. Acá hago la notación jacobiana de la matriz jacobiana respecto de las variables intermedias y la matriz jacobiana de las intermedias respecto de las independientes. Entonces voy derivando. Todas estas derivadas las saco de la primera función, todas estas otras derivadas de acá las saco de G, ¿no es cierto? De acá. Y es muy fácil de leer. Esta primera columna es F1, F2 y F3 respecto de X. La segunda columna es F1, F2, F3 respecto de Y. ¿Ven? Primera columna, segunda columna, tercera columna sería la respecto de C. Y esta otra tiene dos columnas porque son respecto de U y de B. Se multiplican y ya tengo, ¿no es cierto?, las derivadas. Bueno, acá está la famosa relación, relación entre funciones. F1, F2, F3 depende de X y Z, pero X y Z dependen de U y de B. De nuevo, acá puede ser que hubiese alguna función, alguna línea que no estuviese, pero eso es en los prácticos, digamos, ¿no? Es decir, que alguna de estas líneas de dependencia no estuviese en algún ejercicio práctico. Por eso es importante hacer la estructura esta de dependencias. Y bueno, acá, como me han dado los dos puntitos, los dos valores de las variables intermedias, tengo que sacar el X y el Y y el Z de G, ¿no? De acá y de acá, evalúo y tengo mis tres valores. Porque ve, acá aparece todo. Aparece U, B, X, Y, Z, es decir, todo tiene que poder evaluarse. Chicos, cierren el micrófono, por favor. O salvo que me quieran preguntar algo. Y bueno, acá con las evaluaciones tenemos las 6 variables, ¿no? Las 6 derivadas calculadas. ¿Alguien quiere preguntar algo respecto de compuestas? Hola. Sí, dale. Perdón, ingeniero, no me marcaba. Disculpe, que si me podría hacer el favor de repetir el primer concepto, porque justo se cortó la reunión y cuando me enganché ya lo había pasado. Nada más que la primera de la estructura. A ver. ¿En este ejercicio? Sí, estaría bien ahí. Ahí me voy a dar cuenta. Usted quedó ahí con la condición F3, R3. Claro, bueno, fíjate vos el enunciado, dice, haya las derivadas de la composición F compuesta con G, ¿cierto? Si hay una composición F, fíjate vos que tiene su dominio en X y Z, es tridimensional el dominio de F, ¿ves? Acá. Entonces G, para poder componer, G tiene que tener la imagen de 3 componentes, porque si no sería incompatible. Entonces, si F va a tomar valores de G para hacer la composición, tiene que tener la imagen de G, tiene que tener la misma dimensión que la dimensión del dominio de F. ¿Y esa condición es sine qua non? Sí, porque si no, no puede tener acá R2, porque si G tuviese 2 componentes en la imagen, suponete 1 y 2,
¿a cuál se la asigno acá? Ah, claro, claro. Estas tienen que oficiar de dominio de F. ¿Me entiendes? Perfecto, sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que encarar. Eso me tengo que fijar siempre. Bueno, si era eso, Sí, esa es la parte. Perfecto. Bueno, entonces vamos a implícitas entonces. Vamos a cambiar de compartir otra pantalla, que es esta, derivación de funciones implícitas. Bueno, acá todas se ven a través de teoremas. Acá pasa algo parecido a la composición, a las funciones compuestas, en cuanto a los teoremas, ¿no? Porque todos los teoremas dicen más o menos lo mismo, lo que cambia son las cantidades de variables. Fíjense, el primer caso, el caso más simple, dice sea f de xy igual a 0, ¿no? Tengo una ecuación que está expresada de forma implícita, definida en un entorno de un punto fijo, que es este. Y bueno, si se cumplen estas tres cosas, que sería que el punto satisfaga la ecuación primero, es decir, que el punto sea del dominio. Segundo, la derivada respecto a una de las variables, que después se van a dar cuenta que esa y que está ahí es la que yo considero que es la implícita, es la que suponemos implícita. Si esa derivada es distinto de 0, ¿y por qué digo distinto de 0? Porque esa aparece después en la tesis, aparece dividiendo, entonces no puede ser nunca 0. Y además que todas sus derivadas parciales, es decir, las derivadas parciales de la implícita, sean continuas en este entorno, entonces la ecuación implícita esta podemos decir que define implícitamente ahí como función diferenciable de x en el entorno de ese punto. Podríamos haber hecho al revés, x como función diferenciable de y, pero ¿qué cambiaría? Esta partecita de b. Tendría que decir x ahí abajito, la derivada respecto de. Bien, acá hemos elegido para establecer este teorema que sea ahí la función diferenciable de x, la implícita. ¿Esto para qué nos sirve? Y bueno, para poder obtener derivadas de funciones que no se pueden explicitar. Para eso sirve este tema. Es decir, hay muchas ecuaciones de funciones implícitas que no se pueden explicitar, porque no se puede despejar la variable. Entonces, pero sí podemos hallar su derivada si es que se cumplen estas cosas, ¿no? Son teoremas, no los vamos a demostrar, los vamos a hacer pruebas simplemente de los teoremas, no va a ser una demostración rigurosa. Y bueno, y la tesis sería, bueno, que la derivada de y respecto de x, fíjense que tiene el formato de la derivada explícita, ¿no es cierto? Y respecto de x es igual a menos la derivada de f respecto de x en el punto y de f respecto de y en el punto, siempre pensando en la implícita. Es decir, lo bueno de esto es que podemos hallar la derivada de una función explícita, pero utilizando como materia prima solamente la ecuación implícita, porque no tenemos la expresión explícita. Bien, fíjense que acá se puede armar una regla mnemotécnica. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener de este lado las derivadas de la ecuación implícita. Ahora, en el numerador voy a tener respecto de x, que es lo que me indica acá abajo. Arriba, derivo la implícita respecto de lo que me indica acá abajo. Y lo que me indica acá arriba, que es la y, va a ser acá, en el resultado, la derivada de la implícita respecto de y. Entonces es como si fuese cruzado. Siempre de este lado, derivada de función implícita. Ahora, el numerador, ¿cuál va a ser? El de x, porque va en relación cruzada a lo que me indica las variables acá en esta derivada. Es como una reglita mnemotécnica, para no tener que hacer esta expresión, despejar. Bueno, la prueba, ¿qué sería? Bueno, si f de xy define implícitamente ahí como función de x, entonces puedo armar un esquemita de dependencia utilizando función compuesta que acabamos de ver.
¿no? Es decir, f, que es la implícita, la ecuación implícita, depende de x y de y, pero y ya vimos que es implícita de x. Entonces se nos arma una regla de la cadena con dos caminitos. Un camino que es trivial porque x siempre depende de x, nada más que acá está como intermedia y acá como independiente. Y el otro camino a través de y. Entonces se hace, ¿no? La derivada de f respecto de x, que fíjense que es total porque estoy hablando de f respecto de la variable independiente, x, es igual a la derivada de f parcial respecto de x, que está pensada como intermedia, ¿ves? Estoy haciendo la regla de la cadena acá. F respecto de x, parcial, porque son dos la intermedia, y x respecto de x, que es 1. O sea que acá me va a quedar solamente esta. Más la derivada de f respecto de y a través de este caminito, e y respecto de x, que es la dependencia. Y bueno, y esta es mi incógnita. ¿Eh? Derivada de y respecto de x. Entonces lo único que tengo que hacer, como esto vale 1, lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Por qué 0 acá? Y porque la ecuación es igual a 0. Entonces yo por más que derive con lo que quiera derivar, el segundo miembro siempre va a ser 0 porque mi ecuación implícita es 0. Entonces yo despejando, fíjate vos que esta que está acá pasa negativa, por eso aparece el menos. Por eso cuando yo hago la regla mnemotécnica, ¿qué digo? La derivada respecto de y respecto de x es igual, menos. Eso aparece en todas las fórmulas con más o menos variables, va a aparecer menos línea divisoria. Y ahí se establece, ¿ves? Esta va en el numerador y esta otra que está multiplicando a la incógnita pasa a dividir. Bueno, esto es un ejemplito. Allá la derivada de x respecto de y. Me dan el punto. Raíz de 2 menos 1. Y bueno, y esta es la expresión. Entonces, esta es mi implícita. Si es 1 no importa, porque yo cuando derive se me anula el 1, ¿no es cierto? Y bueno, esta, para no hacer, como dijimos, de todo el cálculo, lo que hacemos es la regla mnemotécnica, menos línea divisoria. Arriba, ¿qué va? La derivada respecto de x. ¿Por qué? Porque es lo que me indica acá abajo. Y abajo, ¿qué es lo que va? La derivada respecto de y. ¿Por qué? Porque es lo que me indica acá arriba. Y entonces hago las derivadas, simplifico todo lo que hay que simplificar, evalúo, ves como tengo x, tengo y, tengo que evaluar con los dos valores y me da un valor. Bastante sencillo. Hay que acordarse de esto nomás para no perder tiempo en calcular cómo es la expresión de la derivada. La implícita del segundo caso es simplemente agregarle una variable más. Pero esto, como implícita, me va a definir a una sola variable, porque si yo pudiese despejar, que no puedo, pudiese despejar a alguna, es una sola variable, ¿no? O sea que sería x, y o z, podrían ser implícitas. En este caso le hemos tomado que es a z. Entonces, el teorema se enuncia igual. Se ha definido en el entorno de un punto, ahora tridimensional. Si se cumple esto, es decir, que el punto satisface la ecuación, que la derivada respecto de la que considero implícita es distinto de 0 porque aparece en el denominador, y que las derivadas parciales de mi implícita son continuas en el entorno del punto, entonces esta ecuación define implícitamente a z como función diferenciable de x y de y. La única diferencia acá es que voy a tener dos derivadas, es decir, z ahora se va a poder derivar. Puedo buscar el valor de la derivada de z respecto de x y de z respecto de y. Pero ya como derivadas parciales, porque z dependería de dos variables. Acá está la relación de dependencia. F depende de tres variables que son intermedias. Y decimos que z, por este teorema, es la función implícita de ¿quién? De x y de y. Entonces acá estaría la composición. Una consulta, ingeniero. Sí.
en el recuadro que tiene ahí la filmina, donde tenemos derivada parcial de z respecto de parcial de x, parece Sí. que sub 0 y sub 0, ¿no se faltaría z sub 0? Sí, en realidad cuando yo hago el práctico, acá en el segundo miembro me aparecen todas las variables, entonces yo tengo que reemplazar todo. Pero en cuanto a lo que significa la variable z, z depende de dos variables. Es la implícita de x y de y, entonces no está mal que yo ponga valor en x0 y 0. Porque z en definitiva depende de dos valores, de x y de y. Ahora, Claro. lo real es que cuando yo haga el ejercicio en el segundo miembro voy a tener todas las variables y las voy a tener que reemplazar a todas por algún número, cuando me den para evaluar. Es algo teórico nomás. Bien, y esta sería, ¿no? La derivada de z, fíjese que la regla mnemotécnica sigue andando acá. ¿Ve? Derivada de z respecto de x es menos línea divisoria. Lo que me indica abajo va arriba, derivada respecto de x. Lo que me indica arriba va abajo, derivada respecto de z. Y esta otra igual, derivada de z respecto de y. Arriba, ¿cuál va a ir? Respecto de y. Y abajo respecto de z. Ve que en las dos aparece abajo la derivada de la función implícita respecto de z, que es la que se considera función implícita acá. Entonces, por eso va esta condición, ¿no? O sea, recuerden que esta condición siempre va respecto de la variable dependiente. Y bueno, esto surge, acá se hace la pruebita. Bueno, ¿qué pasa? Yo cuando quiera llegar a la variable independiente x, ¿cuántos caminos voy a tener? Uno a través de x, a través de y no llego, por lo tanto no lo hago, y a través de z el otro. O sea, son dos caminos, entonces tengo dos sumas. Pero ¿qué pasa? Cuando haga x respecto de x, esto vale 1. Entonces termina teniendo la misma estructura que vimos en el primer caso, es simple despeje. Y acá pasa lo mismo, cuando quiera hacer derivar respecto de y, son dos caminos nomás, a través de x no llego, a través de y de z sí. Entonces son dos sumando, y respecto de y vale 1, por lo tanto, por simple despeje, es muy fácil la pruebita. Llegamos a lo mismo que acá. Bueno, acá sería un ejemplito. Acá tenemos, calcula las derivadas respecto de x y de y. Acá ya me dicen, al pedirme, me está diciendo que z es la que yo considero implícita. Y acá está la ecuación. Y me dicen que lo evalúe en el punto este. Bueno, hago las derivadas, hago la regla mnemotécnica, menos línea divisoria. Arriba f respecto de x, que es lo que me indica acá. Abajo, respecto de z. Respecto a la que consideramos dependiente. Bueno, se hacen las derivadas, se evalúa en el punto, me da. Y acá lo mismo. Regla mnemotécnica menos línea divisoria respecto de y, que es lo que me indica acá, y abajo sigue siendo z. Bien. La generalización para los campos escalares. Es decir, con una sola ecuación. Vamos a tener la cantidad de variables que querramos, pero una va a ser la que sea la implícita, ¿no es cierto? Si es que se cumplen estas cosas. Fíjense que acá hemos dado el nombre de y a la que vamos a considerar implícita, por lo tanto me aparece acá en la parte B que se tiene que cumplir la derivada respecto de la que se considera implícita, ¿no? F respecto de y. En el punto distinto de 0 porque es la que va a estar dividiendo. Y fíjense que la regla mnemotécnica sigue siendo la misma. Cuando yo quiera hacer la derivada de y respecto de una x cualquiera, en este caso xy, va a ser menos línea divisoria, la ecuación implícita respecto de xy, que es lo que me marca acá abajo, y f' respecto de y es la que va abajo.
Y así, 1, 2, todas las variables independientes que haya. Bueno, en funciones vectoriales o campos vectoriales definidos por sistemas de ecuaciones. Esto a lo mejor no se lo hayan enseñado así. A ver, profe, pero si una función x no depende de y, depende de... esta no la entiendo, la pregunta esta. ¿Me la puede explicar? Pero si una función x no depende de y viceversa con respecto a z, se la puede anular. Puedo decir, será respecto de las dependencias. La verdad no entiendo bien la pregunta. Si lo puedes decir por micrófono, mejor. Profe, sí, lo que le preguntaba era, por ejemplo, si yo tengo en las intermedias con respecto a x, y en la función z, y x, y no interfieren en la función, ¿se pueden anular? Como por ejemplo cuando tenemos el diferencial de x sobre diferencial de x que da 1, para poder hacer el despeje, me refiero. No, cuando no hay dependencia directamente ni la pongo acá. Puede ser que hay alguna intermedia, por ejemplo, la y no depende de x. Entonces no voy a hacer la derivada de f respecto de y de y respecto de x, porque yo ya sé que esa va a ser 0. Que es lo que decís vos. Pero sí, es lo mismo, pero ¿cómo se da cuenta usted cuando depende o no depende? Y porque acá estoy considerando, al hacer la relación de dependencia, yo ya sé cuál depende de quién. Por ejemplo, acá yo sé que este teorema me dice, si se cumple todo esto, que z va a depender de x y de y. Entonces, z va a depender de x y de y. ¿Ah? Entonces, estas dos que están actuando de intermedia, que es x y y, ¿no es cierto? No van a depender solamente de sí mismas. Entonces, x y z son las intermedias, pero solamente z es la que depende de x y de y. Las otras dependen de sí mismas nada más. ¿Mm? Bien, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos dos ecuaciones. Tres variables independientes, no, son tres variables las que depende de la F1 y de las que depende F2, que son todas ecuaciones implícitas. Este sistema está definido en el entorno de un punto como este, ¿no? De x0 y 0, z0. Donde se cumple, fíjense que siempre es más o menos lo mismo. Fíjense, el punto tiene que cumplir ¿con qué? Con el sistema en este caso. Antes era con una ecuación, ahora es con un sistema de dos ecuaciones. Y tiene que cumplir con la 2 a la b. Y acá, en vez de ser una derivada, estamos hablando de ya una matriz derivada, un determinante. Un determinante es el que aparece después cuando uno quiere calcular las derivadas. Pero, ¿qué es lo que tiene de igual con el otro? Que es la matriz, el determinante de la matriz de derivadas de F1 y F2, que son estas dos, respecto de las variables que yo considero implícitas. ¿Eh? Es decir, que serían las dependientes, y z las dependientes. Y fíjense, F1 y F2 tienen que tener derivadas parciales continuas, esto es igual que en los teoremas anteriores. Entonces, si se cumplen estas tres cosas, decimos que el sistema define implícitamente a y a z como funciones diferenciables de la única variable independiente ahora que sería x. ¿Por qué decimos y z? Y bueno, porque son dos ecuaciones. Si uno pudiera despejar de las dos ecuaciones, despejaría dos variables. Entonces, serían dos en función de la tercera. Pero claro, se tiene que cumplir esto. Y entonces ahora viene la tesis, que la derivada de y respecto de x, es decir, y la derivada de z respecto de x, fíjese que son totales porque hay una sola variable independiente,
¿En qué es parecido a las otras? En que tengo que poner menos línea divisoria. Y ahí tengo que dividir, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué va arriba? Perdón, primero lo que va abajo. Abajo va esto, que es lo que no puede ser 0, es decir, el determinante de la matriz jacobiana respecto de I de Z, que son las variables dependientes. En las dos. Y arriba, ¿qué va? Regla mnemotécnica. Reemplazo, esta es lo que se llama matriz principal en Cramer, ya vamos a ver por qué Cramer. ¿Qué reemplazo acá para la regla mnemotécnica? Reemplazo lo que me dice la I, la reemplazo de la matriz principal, que es la que está abajo. Ahí la reemplazo y la cambio por la X. Es la forma de acordarme para no tener que hacer todo el cálculo. Cuando hago derivada de Z respecto de X, lo mismo, menos línea divisoria, que voy a reemplazar de la matriz principal, que es la que está abajo. La Z. Cambio la Z por ¿cuál? Por la X. Entonces va a ser el cambio de una sola columna nomás. Si se acuerdan en Cramer, cuando calculamos las incógnitas, cambiamos, para hacer la matriz sustituta, cambiamos solamente una columna por, que era de los coeficientes de la incógnita, por la columna de términos independientes. Bueno, eso es lo que pasa acá. Nada más que lo decimos como regla mnemotécnica. Bien. Esta sería la relación de dependencia. F1 depende de X y Z, ¿no? Pero Y y Z dependen de X. X ya sabemos que depende de X, eso es trivial. F2 igual, X y Z, por el teorema mismo, me está diciendo que depende de X. Entonces, esta por composición pasa esto. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un sistema, cuando quiera derivar respecto de X, voy a tener a F1 y a F2 derivando respecto de X. Entonces voy a tener dos ecuaciones. Cuando derive respecto de X, voy a tener la regla de la cadena. F1 respecto de X, X respecto de X. Esto se me hace 1. Al hacerse 1, pasa esta después como término independiente, con signo menos, ¿ve? Acá. Seguimos acá, F1 respecto de Y, e Y respecto de X, F1 respecto de Z, y Z respecto de X. ¿Ves? Como tengo tres caminos, son tres sumando. Pero claro, como esta vale 1 y esta vale 1, estas después aparecen como término independiente acá. Y bueno, pero tengo las incógnitas, ¿ves? Tengo la incógnita, que son la derivada de Y respecto de X y la derivada de Z respecto de X. Y acá son las dos, las cuatro, digamos, las cuatro valores que son los coeficientes de la incógnita. Y acá puedo usar Cramer. La matriz principal es esta, la de los coeficientes de las incógnitas. ¿Qué es lo que me aparece acá dividiendo? F1 respecto de Y, F2 respecto de Y. ¿Ves que aparecen? F1 respecto de Z, F2 respecto de Z. Es la jacobiana respecto de las variables dependientes. ¿Qué cambio arriba? Y bueno, si mi incógnita es esta, tengo que cambiar la primera columna. ¿De dónde? De esta. ¿Y la cambio por cuál? Por la de los términos independientes. Entonces armo la matriz sustituta. Acá hago lo mismo, como lo que quiero calcular es la segunda incógnita, cambio la segunda columna de la matriz principal. Entonces, vamos a cambiar esta por dos términos independientes. Y va a ser mi matriz sustituta. Por eso, nos aparecen estos en notación jacobiana, que era lo que teníamos en la tesis. Ok. Gracias. Bueno, acá hacemos un ejemplito. Ya acá me dicen cuáles son mis dos implícitas. Por lo tanto, yo ya sé que I y Z son las implícitas. Y acá tengo las dos ecuaciones, esta la llamo F1 y F2, y me dan un punto. Entonces, bueno,
Las funciones implícitas son y z, hago la regla mnemotécnica, derivada de y respecto de x, que es lo que es. Menos línea divisoria, la jacobiana de F1, F2 respecto de las dependientes y z, y arriba se reemplaza la y se pone la x. Bueno, se deriva, se sacan los determinantes. Lo mismo con esta otra. La matriz principal está abajo y la sustituta se reemplaza la z por la columna de las x. Derivada esta y esta respecto de x. El signo menos queda afuera. Bueno, y se obtienen los valores, no reemplazando. Bien. El cuarto caso. Epa, ¿qué pasó acá? Se me fue. Cuarto caso, es simplemente agregarle una variable más. Pero en definitiva es todo igual. Acá tiene que poder cumplir el punto. Estamos considerando x e y como las dependientes, tienen que ser distinto de 0. Y F1 y F2 tienen que tener derivadas continuas, ¿no? Entonces, bueno, este sistema define a x y a y como funciones diferenciables de u y de b. Y sus derivadas son, y bueno, regla mnemotécnica. X respecto de u, si x e y son las dependientes, van a ser las derivadas que yo voy a buscar respecto de u y de b. O sea que son 4. Nada más que cuando yo derive respecto de u, voy a tener 2, la x y la y respecto de u. Ese va a ser un sistema. Y cuando quiera encontrar x e y respecto de b, va a ser otro sistema. Así como el sistema que vimos recién era respecto de u, una variable independiente, acá como tenemos dos variables independientes, vamos a tener dos sistemas. ¿Ve? Esta x respecto de u, la y respecto de u va a ser de un sistema. Ahora, fíjense que abajo siempre va el determinante principal, que es la matriz jacobiana respecto de las variables dependientes. Acá también. Determinante. Y arriba el sustituto. ¿Qué sustituyo? X lo sustituyo por u. Y acá, ahí lo sustituyo por u. ¿Ve? Va cambiando la columna de la matriz sustituta. Lo mismo con la b. Abajo sigue siendo la misma porque es el determinante principal. En definitiva, es muy similar. Acá la prueba, bueno, si esto define a x y a y como funciones implícitas de u y de b, estoy teniendo en definitiva a un campo vectorial B de R2 en R2. ¿Ve? Esto me define implícitamente a un campo vectorial de R2 en R2. Esta es una anécdota, digamos, ¿no? Y acá sería la relación de dependencia. F1 depende de U, B, X, Y, pero X, Y, por el teorema, dependen de U y de B. Entonces, la relación de dependencia es esta. ¿Qué se me agrega acá? Una variable independiente más al final, nada más. Por lo tanto, y una variable intermedia más, por lo tanto, nada más que cuando yo derive respecto de u, siguen siendo 3 los caminos. A través de u, a través de b no, a través de x y de y. Y cuando derive respecto de b, también son 3 caminos. Y eso me va a pasar con F1 y F2. Por lo tanto, voy a tener dos sistemas. Dos sistemas que son iguales que el que vimos en el tercer caso. Fíjense, ve que acá esto se nos hace 1 cuando derivamos respecto de u. Y acá cuando derivamos respecto de b se nos hace 1. Por lo tanto, estos van a ser los términos independientes. Estos y estos que pasan al segundo miembro. Se resuelve de igual manera, digamos. Con Cramer, dos sistemas, uno derivado respecto de u y el otro derivado respecto de b. Y se obtienen las mismas relaciones.
Acá está un ejemplito. Tenemos las 4 variables en las 2 ecuaciones. No nos dan el punto, por lo tanto van a ser derivadas genéricas. Y bueno, hacemos eso. Regla mnemotécnica, porque no me voy a poner a hacer los sistemas, ¿no es cierto? Entonces, acá me la han cambiado. Fíjate vos, me piden calcular U y B respecto de X y U y B respecto de Y. Es al revés que como salió en el teorema. Ahora estamos considerando a U y a B como implícitas. Entonces, por eso aparece en el denominador como implícita la U y la B, ¿ve? La matriz derivada respecto de U y de B. Pero la regla mnemotécnica igual, es menos línea divisoria, ¿qué reemplazo? La U por la X. Acá, ¿cuál reemplazo? La U por la I. Acá, ¿cuál reemplazo? La B por la X. Y acá reemplazo la B por la I. Regla mnemotécnica, después lo único que tengo que hacer es derivar, sacar los determinantes y tratar de simplificar si se puede. Bueno, queda poquito. Esta es la generalización. Fíjense que se puede hacer tan grande como uno quiera, es decir, puedo tener m ecuaciones implícitas, por lo tanto, acá estoy considerando a m funciones implícitas, porque son m las ecuaciones implícitas. Y estas serían las 3 condiciones que siguen siendo las mismas, que F1, F2, Fm satisfagan el punto, que mi determinante de la matriz jacobiana respecto de las que considero implícitas, que son la I1, I2 y M, sea distinto de 0, porque esto aparece en el denominador, y que todas las funciones tengan derivadas parciales continuas. Y la conclusión es la misma, entonces el sistema define implícitamente I1, I2 y M respecto de las n variables independientes. ¿Y acá qué va a pasar? La regla mnemotécnica trabaja también. Menos línea divisoria, tengo la matriz respecto de todas las funciones, respecto de las consideradas dependientes. ¿Y qué voy a cambiar? La IJ por la XY, ¿ves? Y cambio una sola columna. Por supuesto que si es muy grande, los determinantes se hacen muy laboriosos, ¿no? Porque ya más de 3 por 3 el determinante ya es medio complicado, hay que combinar cofactores con Sarrus, a lo mejor ya no podemos usar Cramer, digamos. Bueno, y este caso general definiría implícitamente a un campo vectorial, ¿no es cierto? I1, I2 y M respecto de esto. Bueno, chicos, creo que se nos terminó el tiempo, ya queda un minuto. No sé si en este minuto da como para alguna pregunta que quieran hacer ustedes, pero si no, lo daríamos por terminado. Ingeniero, ¿esta fibrina usted la tiene cargada en la V? Está el apunte está todo esto, en el apunte cargado. La clase